Seguimos en Vale Todo, aquí en Radio Prensa 90.1. Ya lo había anunciado en el bloque anterior, hoy nos visita Joana Belén Reyes, que es encargada y guía del Museo del Colegio del Sagrado Corazón. Joana, muy bienvenida. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y a la audiencia, y gracias por el espacio acá en este programa de radio. Perfecto. Bueno, contame, a ver, aunque resulte redundante, ¿dónde funciona el Museo del Colegio Sagrado Corazón? Bien, el Museo del Colegio Sagrado Corazón funciona en la planta alta del Colegio Sagrado Corazón, que queda en la 25 de Mayo y esquina Marcos Paz. Bien, perfecto. ¿Desde hace cuánto que funciona el museo? Y aproximadamente de manera activa hace 2 años. Estamos difundiéndolo mucho por redes sociales, van escuelas de afuera, escuelas de San Miguel y del interior, ya nos visitaron, y también visitas particulares, ¿no? Pero se inauguró como muestra principal una sala de 5 colecciones en total, que es la sala de ciencia, que se inauguró a fines del 2016. Pero como fue a fin de año, todavía no era el objetivo principal la difusión a la comunidad, ¿no? Claro, antes había un museo. Hace muchos años había un museo, de los cuales una de las promociones del 89 del colegio hace un relevamiento con fotografías, y ahí nos enteramos que funcionaba, pero era un museo interno, claro, de lo que nosotros conocemos hoy en día un museo escolar, ¿no? Sí, sí. Hoy en día lo que hicimos es abrirlo al público. Están en unas instalaciones que justamente la gente pueda acceder con todo lo que es accesibilidad, rampas, ascensores, escaleras, todo debidamente señalizado, y además en donde antes era el museo anterior, ahora es lo que sería el área de reserva o el depósito donde se encuentran las colecciones resguardadas. Perfecto. ¿Qué es lo que lleva, si es que vos tenés idea, a las autoridades del colegio a hacer del museo, que era interno, a, abrirlo a la comunidad? Bien, uno de los objetivos de la actual dirección del colegio, que es el representante legal que nos llama a nosotras para que hagamos el museo, venimos de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Tucumán, donde se estudia la carrera de museología. Se contactan con nosotros porque hace mucho que tenían la idea de hacerlo, y nosotras ahí constatamos de que se habían presentado este proyecto a varios museólogos de nuestra universidad, y parece que nunca habían logrado hacer que se interesaran por este proyecto. Claro. Cuando nosotras vamos y nos dicen que una de las tareas principales era abrirlos al público, porque tenían muchas cosas que querían que todo el mundo conozca, en total son 8 colecciones las que tienen, decidimos que íbamos a agarrar el proyecto, pero con también el objetivo de que no solamente sea solamente exhibición y como los viejos museos, que solamente hay muchos objetos expuestos, sino también plantear un poco una directiva de educación, o sea, trabajar con las escuelas, con los alumnos del mismo colegio, que se hagan parte del museo, no solamente un museo como algo estático, y también en la parte de investigación, que los museos también tienen esa directriz, que es trabajar con científicos de distintas áreas, que por ejemplo ahora están dando frutos. Ajá. Que como museo estamos presentando un trabajo en las jornadas científicas de la Facultad de Ciencias Naturales para visibilizar las colecciones que tienen, que la verdad que son bastante únicas en el norte. Bien, o sea, repetime esto último, están por participar con un trabajo en la jornada científica de la Facultad de Ciencias Naturales, que se está llevando a cabo hoy y el día de mañana. Ah, mira vos, qué interesante. Bueno, vamos a detallar, vos me decís de 8 colecciones. Exactamente. Referite por favor a cada una. Bien, las 8 colecciones se dividen en 3 salas. Tenemos actualmente una sala temporal y 2 permanentes, y en esas colecciones tenemos una de ciencias naturales, que abarca la de zoología y botánica, una de paleontología y arqueología, que esas 2 son muy importantes a nivel nacional, porque se protegen a través de una ley para justamente que no se roben ni se vendan esas piezas. O sea que desde hace 2 años el colegio es guardián legal de ese patrimonio que es de todos los argentinos y argentinas, ¿no? Eso es muy importante. También es importante que el colegio haya accedido a mostrar esa colección a toda la comunidad, porque son muy pocas las instituciones que hacen esto. Y también tenemos colecciones geológicas, de material histórico del mismo colegio, que es patrimonio del colegio y ahora de todo el mundo, y también de materiales didácticos. O sea, tenemos, por ejemplo, maquetas de flores o de modelos anatómicos que tienen aproximadamente 120 años, 150 años. Ya vamos a ir a la cuestión de la arqueología. Sin lugar a dudas que
No sé si será lo más atractivo del museo, depende desde qué punto de vista se preste atención al mismo, pero sin lugar a dudas que algo muy interesante del museo son los equipos de radio que en el año 1922 utilizó el colegio, por lo menos un sacerdote del colegio, para hacer la primera transmisión radiofónica de Tucumán. Quiero que te refieras a qué es lo que se exhibe, por un lado, y después lo que sepas, ya ha pasado casi un siglo ya, y seguramente no hay grabación, lo que sepas con respecto a esa grabación y si después, a esa transmisión y si después se siguió transmitiendo. Bien. Lo que se hace, este año cumplió 100 años, esa primera transmisión que de hecho se hace en junio del 1919. Que a ver, junio de 1919 se realiza la primera transmisión por radio de Tucumán. Estamos hablando a nivel colegio. Desde el colegio, que ya estaba en la 25 y Marcos Paz. Sí. ¿Eso es a nivel de radio aficionado o de estaciones de radio? Es a nivel de radio aficionado. Perfecto. La primera persona que realiza esa transmisión es justamente Ricardo Frías, hijo, que tenía 17 años y la realiza en realidad recibe un mensaje que mandan desde el colegio haciendo estos experimentos con el profesor de física, que era el padre lurdista Cases, sí. O Cas. Y cuando hace la transmisión, este chico Frías estaba viajando en tren desde Tucumán a Retiro de Buenos Aires, y él en Ranchillo, o sea 35 kilómetros aproximadamente, sí, de San Miguel, capta esa señal de radio. Era un mensaje, básicamente. Claro. Cuando pasa esto en 1919, este chico Ricardo Frías, al crecer, de hecho en 1922, recibe él mismo también en su casa, que antes quedaba en lo que es actualmente la San Martín al 400, capta la primera transmisión desde Buenos Aires con un discurso del en ese momento presidente Alvear. Ah, mira vos. Es una pequeña parte. Lamentablemente no pudimos conseguir ese discurso, seguramente lo debe tener algún archivo histórico, sí, o de radiofonía. Y este mismo chico con otras 2 personas más, el 1 de septiembre del 23, o sea, 4 años después, sí, de la primera, que él capta ese primer mensaje, fundan el Radio Club Tucumán, que es de radioaficionados, claro, que hoy funciona todavía en la calle de la Madrid. Exactamente. O sea, él es el que da el inicio a todo esto, justamente por ser un fanático de la radiodifusión. Claro, qué interesante, realmente. Y bueno, ¿y qué se exhibe de aquel viejo material? Los objetos que tenemos, la verdad que los encontramos de casualidad en un depósito en el colegio, y eran cajas con... ¿Estabas vos cuando se lo encuentras? Sí, de hecho yo lo encuentro. Ah, mira vos. En un desván, está en la parte alta de los laboratorios, y yo me metí a ir a buscar materiales, a ver qué había. Era nueva en el... Estabas curioseando. Claro, era nueva en el museo y bueno, pusimos a ver qué había. Y ahí encuentro una caja y un montón de aparatos con unos elementos que parecen foquitos, actuales nuestros, pero eran bobinas. Y vos te preguntabas, ¿qué es esto? Exactamente. ¿No tenías idea? No. Y después empecé a encontrar muchos paneles hechos con sistema de dínamo. O sea, el dínamo es para generar electricidad de manera manual, ¿no? Sí. Y tenían muchas baterías también, que son unos botellones con unos químicos que hace que guarden batería a través de esta producción de electricidad. Y en ese momento encuentro un cuadrito que era de cuando El Orden publica... El diario El Orden, exactamente, publica en 1922 la foto donde está el padre Cas con la radio que había en el colegio. O sea, en realidad es cuando se recibe la transmisión desde Buenos Aires. Ajá. Y ahí en el diario hacen investigación que 3 años antes el colegio había hecho la primera transmisión de Radio Tucumán. O sea, eso está en el diario El Orden. Sí. Se lo puede consultar en el archivo histórico. Exactamente. También está en la Gaceta. También está en la Gaceta. Exactamente. En la Gaceta también encontré, uno puede ir y está de manera digitalizada ya en la computadora de la Gaceta, tiene que pedir un turno y está en ese lugar. En la página de nuestro Facebook también subimos la foto de ese momento histórico. Y de hecho el cuadrito con el que está enmarcado, sí, ese primer recorte, está hecho también de manera artesanal, o sea, era toda una cuestión patrimonial, porque está hecho con cajones de materiales que ellos compraban de Francia. Sí. Tiene el sello de una de las empresas de donde ellos compraban estos materiales. Está, o sea bien, que incluso hasta el marco es patrimonio, es histórico para el colegio, digamos. O sea que, bueno,
ha sido un hallazgo enorme. Sí. Yo creo que ni los curas ni las autoridades del colegio se podían imaginar eso. No, que yo creo que lo sabían a nivel histórico, pero nunca se imaginaron que los elementos todavía estaban en el colegio resguardados. Ajá. A ver, entonces, porque estas cosas son muy interesantes. Llamémosle por transmisión oral. Exactamente. ¿Sí? La gente del colegio, las autoridades, sabían lo de la transmisión y que ahí había comenzado la radiofonía en Tucumán, pero no sospechaban que esos equipos aún se conservaban en algún lugar del colegio. Exactamente. De hecho, lo que no conseguimos y hubiera sido muy bueno es el mueble original, en donde se resguardaban todos los instrumentos, porque antes la radio hoy en día la transportamos en el bolsillo. Sí. Antes eran muebles en donde iban conectados un montón de aparatos que hacían que eso funcione, digamos. Entonces tenían un micrófono, de los cuales encontramos micrófonos hechos, no encontramos información de eso, y haciendo la entrevista a la gente de Radio Aficionada me dijeron, no, este micrófono está hecho. O sea, ellos hacían sus propios materiales también. Claro. Considerando que los padres lurdistas compraban mucho material en Europa y eran autodidactas, entonces trataba de implementar esa clase de experimentación a nivel físico, física o estática o electrónica, básicamente, en el colegio. Entonces hay muchas cosas que no tenemos como la marca de la empresa porque fue industrializada, sino que muchas cosas fueron hechas de manera casera. Claro. Que también es muy doble interesante. Mérito. Exactamente. Claro, totalmente. Eso está en la primera sala. Uno entra al museo, que es un pasillo enorme, que está básicamente todo expuesto lo que es patrimonio del colegio, y en una esquina está montado más o menos lo que hubiera sido lo que era el mueble donde estaban. ¿Y qué más hay con respecto al patrimonio del colegio? Porque es uno de los colegios más antiguos de Tucumán. Así es. El año que viene cumple 120 años. Sí. Y también se va a festejar, la verdad, que a lo grande. Esperamos tener una exhibición un poco más voluminosa. Y del colegio en principal tenemos la sala temporal que se llama El Arte de Enseñar, que es justamente al ser temporal, quizás el año que viene o el próximo cambie, que es una simulación de un aula antigua. Sí. Tenemos los primeros bancos. ¿Antigua de qué año más o menos? Y hace 120 años. Ajá, porque bien. tenemos los primeros bancos del colegio, cuando funcionaba en la casa Chorizo donde estaba, que era la Vizcachera. Y Decime la dirección. eso era en la San Martín. Actualmente lo que es la San Martín. Sí, pero más que por esa época eran Las Heras. Claro, exactamente. Claro. Antiguamente la calle San Martín se llamaba Las Heras. Exactamente. ¿No te acordás a qué altura? No me acuerdo muy bien a qué altura. Pero seguramente se podrá averiguar. Y sí, creo que quedaba cerca de la Plaza Independencia, claro, como todos los colegios grandes. Bien Claro, eran una casa antigua que hoy siguen estando en pie cerca del casco histórico. Bien. ¿Qué más se exhibe como patrimonio del colegio? Bueno, tenemos los modelos anatómicos que le contaba. Entonces tenemos cámaras para grabar, cámara fotográfica, un microscopio que tiene como 120 años. Todo eso se utilizó en el colegio. Exactamente. Es increíble ver cómo los materiales que están expuestos se utilizaban para enseñar y la variedad de disciplinas que se enseñaban en un solo colegio, que hoy en día cuando uno va a la escuela, nosotros que fuimos a la escuela, tenés orientaciones, o ciencias sociales, o naturales, etcétera. No te enseñan de todo. En cambio en este colegio, por los materiales que nosotros estamos viendo, evidentemente, y la autodidacta de que eran los padres lurdistas, enseñaban absolutamente de todo, pero no solamente de enseñar a nivel teórico, sino que lo hacían hacer a los chicos también. Claro. Y eso me parece algo muy bueno, y gracias a eso tenemos todo el material que tenemos hoy en día. También tenemos, por ejemplo, películas muy antiguas, de hace 70 años, en los Filminas. Tenemos, no sé, Superman. Una de las primeras películas de Superman, las primeras películas de Winnie the Pooh, o películas sobre las plantas y los animales, y la reproducción, por ejemplo, que ellos compraban para enseñar a los chicos. También hay que considerar que el colegio hubo un momento, en los 40, en que fue internado. Entonces los chicos que no podían volver a su casa porque viajaban mucho tiempo... Cuando quedaban en el colegio, utilizaban estos materiales y bueno, tenían básicamente su propio cine también, si lo queremos poner así. Entonces, claro, esa es otra historia que seguramente muchos chicos actuales del colegio no conocen. El colegio, durante un muy buen tiempo, fue internado. Y ahí, bueno, está más de decir, vivían chicos de otros lugares. Exactamente. Así es. Cosa que hoy no sucede y que, bueno, de hace mucho tiempo. Pero... Exactamente. De hecho, el museo está realizado estructuralmente
en donde eran antiguamente las habitaciones de los padres lourdistas. Entonces se dejaron los marcos originales, por ejemplo, en la puerta, considerándolo también patrimonio histórico del mismo colegio, y las salas se ocupan actualmente para hacer las exhibiciones que hoy conocemos. Claro. Bien. Vamos a otra sala. Bien. Yo he visto ahí, lo voy a decir de una forma muy poco didáctica y o científica. Aves de gran porte embalsamadas. Sí, esa es la sala más popular. Ajá. Es la sala de ciencias, que es la sala permanente del colegio, esa no se cambia más. Lo que estamos haciendo es, con el tiempo, agregándole más cosas didácticas quizás, pero esa fue la primera que se hizo. Ajá. Esa fue la sala por la que nos llaman, que la hicimos en un mes. La verdad que hubo un trabajo récord para 2 personas. Ajá. Y por eso justamente la vamos mejorando. Discúlpame. Sí. Ya vamos a seguir. ¿Quiénes te acompañan? En este caso, mi compañera de trabajo del equipo es Agustina Edo, museóloga también de la Facultad de Ciencias Naturales, egresada de ahí, y bueno, el director del colegio, que es el que justamente nos ayuda con todo este proyecto, que es el representante legal, el contador Guillermo Dilela. Bien, perfecto. Vamos a esta sala. La sala tiene... ¿Qué es la más popular? Es la más popular, sobre todo por grandes y chicos, porque tiene 3 salas casi en total de animales embalsamados. Sí. Lo bueno de tener esta sala, que es una colección, muchos nos consideran muy similar a la que tiene Fundación Miguelillo, en su museo Miguelillo. No, la verdad que es muy chiquitita en comparación de ellos. No, bueno, pero es grande en comparación de otros museos por ahí de la provincia. Y tenemos aves, águilas, águilas coronadas, águilas grandes, águilas moras, jotes, que es un animal muy parecido al cóndor, y también animales de pequeño porte como un caraguay, tortugas. Sí. Las águilas, sí. ¿De dónde son? Las águilas de ese porte son de acá de la zona de valles. Ajá. La mayoría de los animales son autóctonos de lo que es el noroeste argentino, y muchos de esos animales que se ven ahí existieron en algún momento en Tucumán. Exactamente. Lamentablemente nosotros los humanos y humanas lo hemos extinguido. ¿Las águilas existen aún? Todavía sí, por suerte. Sí. No existe una idea, no existe... A ver, no se podrá tener idea aproximadamente de cuántos ejemplares hay. Y como ellos son migrantes, son migrantes. Exactamente, lo bueno es que, bueno, dentro de la Facultad de Ciencias Naturales tenemos a la famosa reserva de Orcomolle. Sí. Entonces, gracias a esa información y que he trabajado ahí, tenemos unos datos aproximados, porque ellos anillan las aves cuando la rescatan y la liberan. Entonces sabemos por eso que son migrantes, pero que en época de apareamiento y obviamente cuando van cambiando los climas de un lugar al otro, siempre suelen venir a los valles. Las más famosas que vemos acá en Tucumán, por ejemplo, y tenemos ahí, son animales de pequeño porte como los famosos aguiluchos. Sí. Eso sí lo vemos en esta época, en primavera y verano. A la noche, por ahí si uno vive en edificio y quiere salir al balcón, va a ver esta clase de animales pequeñitos. Ajá. Que muchas veces llegan a la reserva porque chocan contra los vidrios de los edificios, por ejemplo. Entonces sabemos que están acá todavía. Sin embargo, tenemos otros animales como las tortugas, que no son autóctonas de Tucumán, y animales como el hurón, por ejemplo, que muchos piensan que es un animal exótico, que se lo tiene de mascota, que lo tenemos embalsamado, que están en hábitos silvestres, pero que lamentablemente la gente no la conoce, no los conoce, porque no se dejan ver. O sea, son muy poquitos los que quedan también. Quizás antes, cuando teníamos más yunga en la provincia, era mucho más fácil tener un avistamiento, pero justamente también al tener estas colecciones biológicas, tanto nosotros como Fundación, muchos de esos animales y muchas familias, de hecho, cazaban o compraban estos animales taxidermizados. Entonces, también es un punto clave para nosotros para dar un poco de educación ambiental. Bien. Me has mencionado de un ave parecida al cóndor. Sí. ¿Cuál es? El jote real. Nunca lo había escuchado mencionar. Trata de disimular mi ignorancia. Describir un poquito. Si uno lo ve de lejos, la mayoría de las personas lo confunde con un cóndor. Mira, pero ¿tiene el cogote blanco? Tiene un cogote, claro, pero tiene los colores inversos, básicamente, y no tiene, por ejemplo, no sé si vieron que los cóndores tienen una cresta muy grande, cuanto más viejo, más le caen. Bueno, ellos no, tienen como de hecho una papada colorada. Pero es muy parecido, pero si uno lo ve de cerca... Este animal, repetime el nombre. Jote real. Jote real, sí. Que es la primera vez que lo escucho mencionar. ¿De dónde es? Está acá en la parte andina. Nosotros lo podemos ver, por ejemplo, y yo he visto cóndores también en esa zona, en la quebrada del Infiernillo.
Ah, mira vos. Ahí, en esta época, sobre todo, me dijeron que hay varias crías, es muy bueno eso, pero andan dando vueltas, sobre todo al atardecer, más o menos, o a la mañana muy temprano, si ustedes van a acampar muy adentro de la quebrada, o sea, donde no hay mucho ruido ni muchos vehículos, lo pueden ver a ellos y a los pumas. Debo confesar que, a ver, por el Infiernillo debo haber andado, no sé, 300, 400 veces más o menos, y nunca lo he visto. ¿Sí? Pasa que, bueno, hacer referencia a lugares muy internos, no precisamente donde pasan los vehículos. Exactamente. Los animales silvestres, los conocen los lugareños nomás. Sí, y nosotros por ahí yo los conocí, los vi cuando fui a una excavación al Infiernillo con un proyecto de la facultad, y los vimos ahí cerca nuestro tomando agua en el río que pasaba por esta, y no sé, debe ser unos 50 metros que bajaban a Si buscar. ellos se percatan de vuestra presencia, vuelan. Sí, no se acercan. No. Pero si ellos huelen, que nosotros en ese momento teníamos embutidos, claro, se acercan. Empiezan a dar vuelta arriba, vuelta arriba. ¿Peligrosamente? No, lo bueno de los animales silvestres es que se mantienen alejados justamente porque no nos conocen, y como animales extraños, seres extraños, le tienen miedo. Y digo que es bueno porque así evitan que las personas lo cautiven para tenerlos de mascota o los vendan. ¿Cuántas aves? Porque realmente, a ver, impacta. Al que entra por primera vez, impacta. De hecho, con mis compañeros, cuando hemos entrado, decían, ¿qué es esto? ¿Sí? ¿Cuántas aves embalsamadas tienen? Y aproximadamente más la que tenemos en el área de reserva, que es un lugar que no han conocido, y debemos tener aproximadamente 150. Un montón. Sí. Y hay muchas aves y especímenes de zoología que hemos donado a la Facultad de Ciencias Naturales. Ah, encima se dan el lujo de donar. Qué bien. Son animales que no podíamos mantener por el estado de deterioro que tenían. Entonces, hay gente que dijo, no, nosotros sí podemos invertir. El colegio dijo, nosotros hasta acá podemos llegar y no tenemos las instalaciones adecuadas. Ahora yo tengo una consulta. Embalsamar una de estas aves no es fácil. No. ¿Cuánto tiempo ha pasado, por ejemplo, desde que han sido embalsamadas muchas de ellas? Y nosotros calculamos que entre 80 a 70 años. Una barbaridad. Es mucho tiempo. Una barbaridad. Y más o menos estimamos por los especímenes y porque además de estos embalsamados, antes el colegio tenía animales en lo que todos los colegios lo tenían, en formol, en el famoso formol. ¿No tenés idea quiénes han sido los embalsamadores? Eso es algo que hasta el día de hoy tratamos de averiguar. Creemos, por una cuestión de la época y de cómo los científicos y los autodidactas se relacionaban entre sí en la provincia, que quizás muchas lo hicieron personas que trabajaban en lo que hoy en día es la Fundación Miguelillo. Claro. Digamos, conociendo que el famoso doctor Miguelillo era un autodidacta y naturalista. Pero no está documentado. No está documentado, pero hay una leve sospecha de que hay cosas de él o que se hicieron cosas con ellos. Ahora, ¿cuántas aves embalsamadas se han donado a Miguelillo? Específicamente a la Facultad de Ciencias Naturales, a la facultad embalsamada solamente una, que es un águila, que es una como parecida a la que ustedes vieron, pero esta está un poco deteriorada, justamente, y ahí le estamos haciendo de hecho conservación. Bien, perfecto. Ahora escúchame, imagino que deshacerse de uno de esos ejemplares llevará un arduo debate, quiero creer. Sí, sobre todo porque también quizá nos facilitó el hecho de que sea para un fin de educación pública, teniendo en cuenta que está en la universidad, y que se lo utiliza para educación en la comunidad o extensión universitaria, porque esta águila, de hecho, va a viajar y quizás conozca mucho más gente que lo que va al museo, porque fue donada a la reserva de Orcomolle, que tiene una muestra muy parecida a la del museo, pero quizás de menos calibre, que recorre la provincia cuando se invita a la reserva con sus animales. O sea, en Educatec estuvo el águila, por ejemplo, hay fotos de eso. Cuando se va al Verdi en la muestra educativa universitaria, también va para ahí. Entonces, no era solamente con un fin de alguien para coleccionar en su casa, sino con un fin muy similar al nuestro, que es la educación ambiental o con fines científicos específicamente. Claro, está bien. Si no mal recuerdo,
estas aves embalsamadas están en la misma sala de lo arqueológico. Exactamente. Bien, vamos a lo arqueológico entonces. ¿Qué es más o menos lo que se puede ver? Yo ya sé, yo ya tengo una idea bien concreta, pero me gustaría que vos te refieras a ello. Entre los animales y lo arqueológico, que lo arqueológico está en la otra punta, y de hecho fue la sala más quizás esperada por el colegio. Nos dieron incluso la sala más grande para hacer la muestra arqueológica. Está compuesta por una colección de 800 piezas aproximadamente. 800 piezas de arqueología. Exactamente. De la provincia de Tucumán. De todo el noroeste. De todo el noroeste. O sea, Bien. tenemos piezas de lo que se podría llamar la mal llamada cultura, que en realidad es una tipología estilística. A ver, acostumbramos a llamarle cultura santamariana, cultura Belén, culturas agroalfareras. Pero bueno, claro. Es un estilo cerámico que lamentablemente no podemos saber bien de qué provincia, pero tenemos lo que es santamariano, lo que tenemos Belén, o sea, ya estamos santamariano. Exactamente. Para que la gente más o menos se ubique. Los santamarianos pertenecen ya a un periodo tardío que va del 850 después de Cristo hasta más o menos la época de la anexión pacífico-violenta, eso no tiene sentido, no viene al caso, de lo que es el noroeste argentino al Tahuantinsuyo. Exactamente. Así es. ¿Qué es? Se destacan las urnas funerarias policromadas con figuras geométricas, hay antropomorfas. Serpientes. Claro. La famosa serpiente con dos cabezas. Exactamente. Sí. Y estamos hablando de que abarcaba, en teoría, las provincias tanto de Tucumán, Catamarca y Salta. Exactamente. Claro. Entonces, también al hablar Santa Mariana, no específicamente de Santa María de Catamarca, claro. Abarcaba Amaicha, Cafayate y más allá, te diría. Exactamente. Y Tafí. Y Tafí, claro. Tafí. Tenemos Tafí también. Tenemos la zona de estilo Belén también. Claro, Belén que... Bueno. También Catamarca, predominante de Catamarca, que también abarca Tafí. Ahora tengo una duda con Belén. ¿Es previo a Santa María? Belén sí. Sí. Sí, sí, es más o menos contemporáneo. Ajá. En ese sentido, se ve una diferencia estilística bastante grande, porque tenemos un cuadriculado y vamos a ver si tenemos una Santa Mariana, una Belén, la cual la tenemos en exposición. Hay una gran diferencia entre la pasta, o sea, entre la cerámica. Va a ver que una es como más arenosa, que se deshace, la Santa Mariana, y la otra, Belén, la ven impecable y que brilla. Es por la técnica que se utilizaban y por la materia prima que se están utilizando en el NOA, digamos. Claro. Y después tenemos... Discúlpame, ¿no? Sí. Espero no preguntarte algo muy tonto. La materia prima es la tierra. Exactamente, la arcilla. Bien, perfecto. ¿Es distinta la de Belén a la de Santa María? Sí, muchas veces sí. En general, cuando nosotros hablamos de pasta, es esta arcilla. Y también tiene mucho que ver el tipo de cocción. Por ejemplo, las famosas Santa Mariana y la Belén son la mayoría coloradas, ¿verdad? Son las anaranjadas. Que se cocina en un ambiente de oxidante, que se dice que es cuando el oxígeno ingresa al horno donde se la cocina y se produce esta oxidación. Y están las no oxidantes, que son las famosas vasijas negras, que las más famosas en el norte son las aguadas, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Entonces, de esa no tenemos mucho. De la cultura aguada, que venía también entre Catamarca. Que eso va entre el 650 y el 850 aproximadamente. Y abarcó hasta San Juan. Hay evidencia de aguada hasta San Juan. Mira vos. O sea, algo bastante grande, incluido Tucumán, ¿no? Sí. Pero también tenemos, por ejemplo, piezas humahuacas, que son de Jujuy. Sí. Sin un periodo, lamentablemente no tenemos mucha información. La información que tenemos actualmente de esta colección es de las 800, debemos tener... 800, es una barbaridad. De 80 debemos tener el dato de procedencia, de personas que realmente sabemos que la donaron a la colección. Sabiendo de dónde eran. Exactamente. Y capaz que son los que la han desenterrado. Claro, muchas veces también hay que tener en cuenta que al repetirse también estas familias, estos nombres, nos damos cuenta que quizá tenían tierras, por ejemplo, en Tafí o en Medina, y en lo que iban cultivando la tierra, iban sacando, que es lo más común que llega a pasar. Entonces lo que hicieron fue donarlas al colegio, y muchos de ellos quizá eran padres o familia de alumnos del colegio, entonces fueron acumulando ellos la colección. Discúlpame, y aunque no estemos con esta pregunta, me voy a ir un poquito por las ramas con respecto al museo. En la actualidad, vos como estudiante de arqueología, ¿puede seguir desenterrándose este tipo de elementos? Sí.
Sí, es... No lo digamos porque se va a llenar de guaqueros, pero... Sí, lo bueno es que esto puede pasar, por ejemplo, puede llegar a venir, usted de repente se compra tierra en Tafí y quiere construir una casa y le pasa eso y dice, no, yo quiero donarlo al colegio porque lo primero que se hace es llamar a la Dirección de Patrimonio de la provincia, que es con lo que nosotros estamos trabajando actualmente, que legalizan esto por las leyes. Entonces dice, bueno, ustedes pueden tenerlo como familia, como tenedores legales, guardianes de este patrimonio, o se lo pueden donar, pero se tiene que hacer un trámite. Entonces, yo lo quiero donar al colegio. Bueno, entonces va a nuestra colección, pero se presentan todos los papeles legales y eso va a impedir que en un futuro nosotros como institución o como persona lo vendamos, o incluso también con esta ley se impide que nosotros compremos piezas y vayamos, no sé, de 800 en 2 años ya podemos llegar a tener 2000. La mejor forma de combatir el mercado negro. Exactamente, entonces lo que se hace es protegerla a través de estas leyes y haciendo muchas veces museos para que sea accesible a todo el mundo. Bien, digamos. Perfecto. También... No me iba a dar cuenta, pero vos como lo has mencionado esa tarde, hay algo de ajuar fúnebre incaico. Sí, tenemos un pequeño hombrecito, una famosa estatuita o fetiche que le decían antes, que es un hombrecito pequeño de metal, que más o menos, no tenemos el dato de ese elemento, entonces no podemos pensar un montón de cosas, pero con gente obviamente del Instituto de Arqueología que pertenece a la Facultad de Ciencias Naturales, ellos vieron muchos de estos objetos, obviamente pidiéndole ayuda, y una persona que trabaja específicamente con la parte humahuaca de todo lo que es Tiahuanacota, que viene de Bolivia, me dijo, esto es o Tiahuanacota o es incaico, pero tiene toda la pinta de ser incaico, por la forma que tiene. Todavía no pudimos hacerles estudios, esos estudios muchas veces cuestan mucho dinero y como institución no sabemos si podríamos ser capaces, pero si alguien pudiera hacer un estudio se podría ver qué tipo de aleación tiene, de metal tiene, y al saber eso, de dónde puede ser procedente o estilísticamente a qué zona pertenecería, digamos, zona entre comillas, pertenecería ese individuo de metal, que es un varón claramente porque te está representado su cuerpo completo. ¿Alguna relación tendrá con Yuyeyaco? Puede ser. De hecho, sí, una de las fotos que está en esa vitrina es para dar una contextualización. Son los famosos, las famosas figurinas de hombres y mujeres que se encontraron con las momias de Yuyayaco. Bien, perfecto. Te hago una pregunta, así, por fuera ya del museo, pero como me acabas de mencionar el término momia, porque yo una vez, esto no tiene nada que ver con el museo, pero no una vez, varias veces en distintos eventos, llamémosle de la cultura andina, he escuchado decir que no eran momias los niños de Yuyeyaco y hacían alusión a algo referido a la espiritualidad andina. Vos como arqueóloga que sos, o como... futura, pero evidentemente sabes bastante. Los niños de Yuyeyaco, 2 preguntas. ¿Son momias? Bien. Eso por un lado. Y la otra, ¿fueron sacrificios humanos? Qué buena pregunta. La acepción de momias que nosotros conocemos viene de la occidentalización de las momias de Egipto. Que eran momias porque, fallecían por causas naturales muchas veces, y se las enterraban y se momificaban naturalmente, o muchos ahora hasta el día de hoy piensan que había un secreto para momificar esos cuerpos, ¿no? Para mantenerlo en la perpetuidad. En este caso, estas momias, estos niños de Yuyeyaco, en realidad fue una cuestión natural, porque justamente el ambiente prestaba a eso, o sea, estaban enterrados en la cima de un volcán con temperaturas bajo cero. Muy frío. Entonces es como mantener, como que yo meta ahora un pedazo de carne en una heladera y esté miles de años ahí, obviamente se va a hacer charqui, pero va a quedar intacto, ¿verdad? Entonces sin contaminación, sin bichos, etcétera. Entonces, a nivel conceptual no se dirían momias, o sea, se decidió de una forma natural, no están hechas como embalsamadas a propósito, ni nada de eso. 2, el debate de sacrificio o no, si vamos a una cosmovisión andina, no son sacrificios.
¿sí? Y hay cosmovisión andina. Exactamente. Para. Una cosa era cosmovisión andina en la época de los incas, de Tiahuanaco, yendo más atrás en el tiempo, Moche, Chimú, bueno, lo último, los incas. Sí. ¿Qué tanto se preserva y se conserva de la cosmovisión andina puro? Hoy en día, por ejemplo, incluso la famosa bandera huipala, sí, es una bandera... Que también dicen que no es bandera, pero exactamente, bueno, pero es incaica. Y hay que considerar que antes de los incas ya existían comunidades acá en Argentina. Entonces, sí, que hoy en día tiene una bandera que es la comunidad La Unión Diaguita Calchaquí. Ellos estaban antes que los incas y obviamente, como todo, como Argentina misma se da una mixtura sí, con los incas cuando abordan el norte argentino. sí. Y obviamente su cosmovisión va cambiando también, ¿no? Como todo, como hoy en día lo nuestro incluso. O sea, somos un mosaico de diferentes culturas, ¿sí? Sí. Y lo que predomina de ellos, o sea, hasta el día de hoy, que con el reconocimiento de los pueblos originarios, por las leyes nacionales, etcétera, por suerte es mucho el respeto hacia lo natural. Sus dioses son de la naturaleza en su mayoría. ¿Los consideran dioses o los consideraban dioses? Y en teoría, porque utilizamos terminología occidental. Exactamente, ese es el tema, que nosotros utilizamos mucha terminología occidental y la verdad es que no tenemos una máquina del tiempo para ir a hacer una entrevista. Por eso te digo, al Inca. ¿Cuánto de aquella cosmovisión y aquella espiritualidad se mantiene, entre comillas, claro, pura? Porque del momento mismo en que encontrás plegarias, mezcla de quechua y castellano, que dicen Pachamama, Santa Tierra, Cusilla, Cusilla, Fortunata Kowai, claro, dame fortuna en quechua, yo ya empiezo a dudar de la vigencia de la cosmovisión y de la espiritualidad andina. Es que también hay que pensar en que uno de los bastiones de lucha y de colonización que tuvo el español, el europeo acá con la conquista a lo andino, fue a través de la religión. Sí, la extirpación de la idolatría. Exactamente. Entonces, al reemplazar los dioses, que ellos tenían, que generalmente eran las montañas, las huacas, etcétera, los apus. Exactamente, con sus dioses y relacionarlo, obviamente todo eso cambió y es lo que nosotros hoy en día heredamos, ¿no? Sí, se crea un sincretismo religioso que, a ver, para muchos indigenistas e indianistas es de terror y para la Iglesia Católica debiera ser motivo de excomunión, pero que representa la forma de ver no dogmática las cosas de una amplia franja poblacional de Sudamérica y de América toda, diría. Ahora, volviendo al tema, y discúlpame que te haya interrumpido, ¿eran sacrificios? No eran sacrificios. Según justamente archivos históricos y los libros de estos famosos mestizos que empezaban a instruirse en español y que escribieron las pocas crónicas que conocemos como Guamampoma de Ayala, estos niños estaban destinados a eso. No era un sacrificio que estaban haciendo, sino que desde el momento en que nacían ellos sabían que iban a servir para este fin, que era ser básicamente dormidos, ¿sí? De una manera, o sea, no, como habrán visto, si vieron o leyeron o las vieron a las momias de Yuyayaco, no están violentadas. Entonces, básicamente se durmieron y nunca despertaron y pasaron al otro mundo como una ofrenda a los dioses naturales, ¿no? Dioses de la lluvia, de los truenos, de los alimentos, de los animales. Era eso, o sea, no, incluso también haciéndole, cuando se le hicieron estudios, no había una desnutrición, no había algo violento en lo que nosotros conocemos como sacrificios mayas, por ejemplo, que los ponían en un tablón y les cortaban la cabeza. Era otra historia completamente Exactamente, distinta. Entonces, ¿a qué llamamos sacrificios? Y otra vez venimos con la idea occidental, ¿no? De lo violento, lo asesino, no. Esto era, ellos sabían que servían para ese fin, y por ejemplo, no es uno de los únicos ejemplos que podemos dar. Por ejemplo, también estaban las famosas damiselas, que en el momento en que nacían, ellas se le enseñaban solamente a tejer para los señores y las señoras incaicas, o sea, de alta alcurnia, de poder, y permanecían vírgenes y castas
toda su vida porque solamente servían a estas familias Las poderosas. aglias que vivían en las Agliahuasi, Exactamente. en el Cusco. O sea, desde el momento en que nace están predestinadas. Sí. No es un sacrificio. O sea, ella sabe Bien, que tiene todos estos beneficios, perfecto. pero también sabe que sirve para este fin. Bien. Bueno, ya nos hemos ido mucho por las Sí. ramas, pero bueno, vale la pena. Y es motivo muy interesante. Y es motivo para otra entrevista. Siempre que vos puedas, obvio. Vamos a otra sala, la tercera. La tercera sala es una sala que se inauguró en octubre del año pasado, que se llama Lourdes, una gracia para la humanidad, que es de la Virgen de Lourdes y Santa Bernardita de Subirú, que son las patronas del colegio, ¿no? O sea, los padres lourdistas vienen justamente de Lourdes, de Francia, Claro. y ella, Bernardita Subirú, es la que ve a la Virgen de Lourdes, por la que es hoy en día, el día de hoy, la Virgen de Lourdes, y esta sala cuenta esa historia, ¿no? Cómo Bernardita la ve, las apariciones más importantes y un par de objetos que heredamos de los padres lourdistas cuando vivían en el colegio y que han dejado después de su fallecimiento. Y tenemos una réplica de lo que es la cueva y bueno, si quieren ir a visitarla, hay un holograma que aparece de la Virgen de Lourdes Sí. en el momento exacto que en teoría se le aparece a Bernardita. Así que es como más multimedia esas salas, es más que nada una sala de interpretación. Y obviamente uno es libre de elegir si visitarlo o no, Claro. porque sí o sí se presta porque el colegio es protectora, de hecho se resguardan bajo el manto de Virgen de Lourdes y del mensaje de Lourdes, entonces es una sala que tiene que estar, ¿no?, en el colegio. Claro. Bueno, a ver. Tiene muchos visitantes el museo. Este año tuvimos muchos por suerte, fue bastante grato, tanto de exalumnos como fueron a reconocer, a conocer de Sí. nuevo los objetos y a conocer el museo. Y tuvimos escuelas de afuera, Sí. no sé, de San Juan, tuvimos escuelas de San Juan, tuvimos escuelas de acá de Tafí Viejo, Bien. no sé, de Simoca, por Ajá. ejemplo. La verdad que por la cantidad de salas que hay, la cantidad de colecciones, se puede trabajar con todas. O sea, si hay gente o profesoras o materias de biología, saben que pueden utilizar esa sala a nivel didáctico. No es solamente una sala donde uno hace una guía. Para cada actividad se hace una actividad lúdica diferente, Bien. nunca se repiten. Y también el museo cuenta con una barra de PC que tiene información y unos modelos de realidad aumentada, que es generalmente con lo que los chicos más juegan. Pero es interesante, supongo yo. Perfecto. Sí, Hay que ir es con muy tiempo, interesante. hay que ir con tiempo. Muy interesante, sí. Bueno, a ver, la gente que quiera ir a visitar el museo, comentame a qué hora puede ir, si hay que sacar turno. No da para caer así nomás de un momento al otro, hay que sacar turno. Bien, los turnos se sacan cuando son más de 10 personas, o sea, ya una delegación, porque Ajá. tenemos que preparar una actividad, depende de lo que quieran. Y bueno, se pueden llamar al número de teléfono del colegio, que lo encuentran en cualquier lado en la página del web. Y si no, bueno, para que anoten, es la característica de acá de Tucumán, 42 17 125. Y si Repetilo. no, 42 17 125. Bien. Y si no, de lunes a jueves está abierto desde las 8:30 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde, de corrido. Sí. Y los viernes de 9 de la mañana a las 12:30. Bien. Es totalmente gratuito y apto para todo el público. Bueno, para consultar por Facebook, comentar a la gente. Sí, para consultarnos también tienen el Facebook o también el Instagram, que pueden buscarnos como Museo CSC, o sea, de Colegio Sagrado Corazón. Así es. Y en ambas redes, bueno, estamos conectados continuamente y ahí pueden reservarnos un turno o pedirnos información. Por ahí, si son docentes a nivel primario, secundario, universitario, pueden pedirnos nuestros programas educativos para que vean qué temas podemos o pueden adecuarse o adecuarnos nosotros con respecto a al programa educativo de las escuelas. Bien, perfecto, Joana. Ha sido un gran gusto tenerte aquí en los estudios de Radio Prensa. El museo realmente vale la pena. Lamentablemente yo, con mis compañeros, bueno, hemos tenido que hacerlo un poquito a las apuradas, pero es para quedarse algunas horas y ver cosas realmente muy, pero muy interesantes y que estaban guardadas ahí. Un museo interno que muy poca gente conocía. Yo no recuerdo haber ido al museo hasta el miércoles de 2 semanas atrás.
Así que bueno, vale la pena. Te agradezco enormemente que te hayas llegado a la radio y te vamos a volver a invitar para que hablemos sobre un tema del que no se habla en la actividad radiofónica, que es y es muy interesante, la arqueología de Tucumán. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, esperamos poder ayudarlos en esa temática muy pronto. Dale.